Hola, buenos días. Mi nombre es Karen Lucía Muñoz Rodríguez y les voy a socializar la parte de lectura crítica de este cuadernillo. Bueno, el primer texto nos habla sobre el quipu y nos dice de qué es prácticamente el quipu, de qué trata y para qué lo usaban. Bueno, la primera pregunta es ¿cuál es el tema principal del texto? Y la respuesta correcta es la B. Bueno, sí, la B es porque es lo que más, o sea, tiene relación con el texto, que es las características físicas, las funciones y los efectos sociales del equipo. La D no es porque es más que todo ideas secundarias, entonces no, o sea, sí tiene que ver, pero es más que todo una idea secundaria de lo que trató el texto. La la podemos descartar por la escritura. Sí, o sea, es como, pues sí, es por la escritura. Y la C la descartamos porque no es un sistema para comunicarnos con otros sistemas de escritura, no tiene nada que ver con lo que es el quipu o de lo que trataba el texto del quipu. Bueno, la pregunta 27 es, según el párrafo, según el segundo párrafo del texto, perdón, qué función cumple el conector, aunque. Traduciéndola es qué función cumple el conector, aunque. Bueno, en esta la respuesta correcta es la A. Establece un contraste entre dos hechos opuestos. Bueno, la B se puede fácilmente corchar por condiciones necesarias. La C la descartamos por sintetizar. O sea, en ningún momento el aunque sintetiza algo en sí. Y la D la descartamos por. Sí, o sea, no tiene. O sea, no tiene sentido que. O sea, sí, pero no. O sea, yo me corché en esa, la verdad. Esa fue la que yo me corché. Y todavía sigo sin entender. Aunque la verdad, muy mal por mí. Ya, sigamos. La siguiente es. ¿Qué quiere decir el autor cuando afirma que los quipus constituyen el principal sistema de registro administrativo del imperio? En pocas palabras, ¿qué quiere decir el autor con esta frase? Bueno, en esta la respuesta correcta es la C. Y la A no es por la historia del pueblo inca. ¿Por qué? Pues porque nos están hablando del sistema de registro administrativo, o sea, de dinero, del cómo manejaban, pues sí, las cuentas y eso. Entonces no tendría sentido decir como que la historia del pueblo inca. Igualmente descartamos la B, porque transmisión de la cultura del imperio, o sea, sí lo usaban, pero no tiene relación con la frase la cual nos dieron. Entonces quedamos entre la C y la D. Pero la D la descartamos por sistema de numeración inca, o sea, si fuera eso sería 1, 2, 3, 4, o sea, prácticamente diciéndonos desde el número 1 hasta ahí. Entonces no tendría como mucho sentido como tal, porque es más que todo para manejar cuentas, ¿no? Entonces por eso es la C. Que los cupos se usan para recolectar diferentes valores contables. Contables, cuentas. 29. ¿Cuál es la función de la imagen que acompaña el texto? En esta la respuesta correcta es la A. Representa información específica del texto sobre los expertos de los quipus que eran comparables con los tesoreros occidentales. La B no es porque es por clasificar los quipus por su uso. En realidad eso no nos está mostrando la imagen en ningún momento. O sea, es más que todo, sí, es una forma de ver cómo miraban ellos. O sea, sí, lo que nos decía de de comparando los incas con los tesoreros occidentales. Bueno, la C no es porque en ningún momento nos clarifica los significados que podría tener un quipu, ¿no? O sea, solo es una imagen la cual pues está ahí. Y la D nunca añade información. O sea, esa es la cuestión de ahí. No añade información en ningún momento. Bueno, la 30 es ¿cuál es el propósito del autor en este fragmento?
Y ahí pues nos dan un fragmento y eso. Bueno, en esta la respuesta correcta es la A. Bueno, la B no es porque en ningún, ya que en el texto nos da como más que todo como una forma en la cual es el equipo, o sea, nos describe cómo es el equipo físicamente. Entonces la B la descartamos porque en ningún momento nos da instrucciones para interpretar los equipos, o sea, simplemente nos dice el cómo es. La C no es por... o sea, nunca nos narra sucesos asociados del origen de los equipos, o sea, solo nos está contando cómo es físicamente. Y, y la D, pues en realidad nunca nos ofrece razones sobre la importación de los equipos, como la importancia de los equipos, como ya dije, o sea, solo nos está describiendo cómo es una cuerda con hilitos y nuditos. Fin. Pasemos al siguiente texto, que es la historia sobre los 3 disparos que le quitan la vida a Gaitán. Se me olvidó. El del texto de los quipus es un texto continuo informativo. Bueno, sigamos con el siguiente ahora sí. El siguiente, pues como ya dije, trata sobre es una pequeña historia contada por Hernández Talles, el cual prácticamente nos quiere descubrir cómo sucedió lo de los 3 disparos de Gaitán y lo que sucedió después, que fue el Bogotazo. Es un texto continuo informativo y periodístico. Bueno, sigamos con las preguntas. Considera el siguiente fragmento. Nos dan un fragmento bien bonis. Y la pregunta es, ¿cuál es la función de este fragmento dentro del texto? Y presenta los eventos que dan orígenes a los hechos narrados. Sí, es prácticamente lo que... Sí, o sea, si vemos es el mismo primer fragmento que hay en el texto. O sea, es el mismo prácticamente. Bueno, ¿por qué no es la B? Es por definir el fenómeno. O sea, no. Por fenómeno lo descartamos. La C la descartamos porque en ningún momento nos muestra conclusiones de la idea presentada en el texto. Y la D, perdón, la descartamos por argumentos. Señala los argumentos del autor. No tiene sentido. Entonces es presenta los eventos que dan orígenes a los hechos narrados. Bueno, la 32. Aquí otro... Ay, espérame. En este nos explican o sea, nos preguntan que este texto a qué historia hace alusión. O sea, es que alusión. O sea, qué otra historia nos cuentan, por así decirlo. O sea, así lo trajo yo. Bueno, en esta la respuesta correcta es la B. A las crónicas de Hernández Talles en la revista semanal del 24 de abril de 1948. La A no es porque en ningún momento nos dicen el discurso de Gaitán como tal. O sea, solo nos tocan el pequeño detalle de que anteriormente lo del discurso de Gaitán para no sé qué. O sea, solo lo tocan un momento, pero en ningún momento nos hablan así más en cuanto al tema. Bueno. La C no es por... ¿Por qué? Espérame. Perdón, creo que traducí mal la pregunta, que es ¿a qué otros textos se hace alusión explícita dentro de la historia? O sea, nos están pidiendo un texto el cual esté, sí, en la historia. Y por eso sería la B. Pues sí, la crónica de Hernández Talles en la revista semanal del 24 de abril. Porque nos está contando justamente que o sea, es pues prácticamente un texto en el cual aparece en una revista. Mientras que ahí descartamos porque en ningún momento pues sí, o sea, sí tocan el tema de lo del discurso que tal, pero no es como un texto como tal. La C no puede ser porque o sea, es algo que pasó sí, o sea, es el mismo texto de Hernández Talles. Y la D es el relato de Carlos Monroy que narró como despertó, o sea, no, eso justamente está en el mismo de Hernández Talles. Entonces es la B. Bueno, ¿cuál es el tema general del texto? En esta
La respuesta correcta es la B. Las consecuencias violentas inmediatas al asesinato de Gaitán, que fue el Bogotazo, lo que pasó. Entonces la A no es por los testigos de la muerte de José Iglesias Gaitán, o sea, no nos hablan de los testigos como tal. La C es las causas de la violencia sufrida por Colombia luego de 1948, o sea, sí tiene que ver, pero a la vez no, porque nos estarían, o sea, la idea como tal principal del texto es decir lo de que pasó después, que fue el Bogotazo. O sea, sí después sucedió más violencia en Colombia, pero como tal, eso no nos está tratando como tal de narrar, por así decirlo. Y el linchamiento de Juan, bueno, el supuesto asesino de Gaitán, no, ese no es el tema principal, sino la muerte de Gaitán, lo que sucedió después. Eso fue prácticamente lo que sucedió. Y hay una más, se me olvidaba, perdón. La siguiente es, considere los siguientes enunciados del último párrafo del texto, nos dan dos ideas, y aquí nos dicen, de acuerdo con el texto, porque 2 es un argumento a favor de 1. Bueno, la respuesta correcta es la B, porque el fragmento 2 ofrece ejemplos que soportan lo dicho en 1. Bueno, espérame un momentito. Bueno, la A porque es una conclusión, o sea, no tiene... Sí, porque 2 en ningún momento es una conclusión de lo que dice en el 1. La C es porque como tal es por comparación, en ningún momento como que compara los dos temas. Y la D no es no es opinión de testigos, o sea, sino lo que pasó después de lo de José, o sea, lo que pasó, pues es prácticamente el Bogotazo. Y como tal, lo que le pasó al señor Ebrio no es como no es un testigo de lo que pasó, pues, de lo que se presentó en el Bogotazo, ¿no? O sea, sí, apareció en una morgue, pero no fue como un testigo, simplemente estaba borracho. Bueno, este es el tercero. Sí, el tercero. Bueno, en este tema es un texto continuo de opinión y de argumento. El tema prácticamente es el tiempo que los chicos pasan conectados tienen mucha incidencia en su vida y educación. Prácticamente el texto nos está hablando sobre los pros y los contras de que los muchachos estén conectados a la red. Y yo, bueno, la primera pregunta es, bueno, en la frase, y nos dan una frase, nos preguntan qué función cumple el conector, aunque, otra vez, el pinche aunque. Bueno, la respuesta correcta es la B. Y la A no es por comparaciones entre las ideas, o sea, en ningún momento es como, nunca busca como comparar las ideas. La C es por causa y efecto, no tiene sentido con el aunque. Y la D es por ejemplo. La siguiente es, en el tercer párrafo el autor explica y nos dice pues ciertas cositas que nos explica y nos preguntan ¿cuál de los siguientes enunciados expresa esa misma idea? La respuesta correcta es la D. ¿Y por qué? La A se descarta porque como tal está contradiciendo lo que dice en la frase la cual nos da el autor con la partecita de lo que implica la adquisición de nuevos aprendizajes, mientras que en la frase dice aprenden conocimientos y habilidades relevantes, o sea, no está diciendo lo contrario. La B también nos está contradiciendo con lo que nos dice, ya que podemos ver muy bien que dice en el texto dice relevantes y complejos que solo en algunos casos tienen equivalencia escolar, mientras que en la otra nos dice resultados irrelevantes, o sea, lo contrario. Así que por eso la descartamos. La C la descartamos porque lo descartamos porque en el texto que nos dan, en el pequeño dice aunque no se incluyan en los currículos oficiales. Y en la C dice, a pesar de haber sido incluidos en los currículos oficiales, o sea,
en el texto que nos dieron sé que no están incluidos, mientras que en la C nos dicen que sí están incluidos. Así que por eso la descartamos. Bueno, la 37. Bueno, es la B. Sí. O sea, bueno, perdón, no la leí. ¿Cuál de estos enunciados del texto constituye una razón que permita apoyar esta tesis? Porque nos dan una pequeña parte diciendo, asumiendo que la tesis del texto es, y nos dan la partecita y ahí sí la pregunta. Bueno, la respuesta correcta es la B porque es la única que tiene coherencia con lo que nos dicen que es la tesis. Los otros son como pequeños ejemplos diferentes en cuanto a la tesis. Es la única que concuerda como tal con la tesis que nos dieron. La siguiente es cuál es el propósito que nos quiere comunicar el autor, que esta es la C. Dirigirse a maestros y padres de familia para explicarles que las nuevas prácticas en Internet les permiten a los jóvenes desarrollar competencias importantes para su vida personal y escolar. Bueno, la B se descarta por presenta diversas opiniones que pueden tener los expertos. Por eso se descarta. Y la D presenta datos científicos que permiten justificar la importancia de practicar la lectura y escritura en línea para la vida de los jóvenes, incluida su propia tesis sobre el tema. No, la verdad no tiene nada que ver con lo que nos trata de decir el texto. El texto prácticamente trata de convencer a los maestros y a los padres para que, pues sí, que, o sea, que de cierta forma no está mal que los jóvenes chateen y eso. Y la A presenta una tesis desmentirla a través de ejemplos para constituir una tesis o sea, sí nos presentó una tesis, pero en ningún momento quiere contradecirla. Así que por eso la descartamos. Bueno, la siguiente es la 39, que es la última pregunta de estas, que es de las siguientes opciones, ¿cuál es la estrategia argumentativa utilizada por el autor del texto? La respuesta correcta es la C. Presenta su tesis y defendiéndola con ayuda de ejemplos y mencionando estudios para concluir con la importancia de aceptar las prácticas de la escuela a las que se dan fuerza en ella. O sea, eso es justamente lo que trata como tal el texto. La A lo colocamos por presentar una tesis y desmentirla. En ningún momento la desmiente. La B la descartamos por diversas opiniones que pueden tener los expertos sobre prácticas de lectura y escritura en línea. Y la D la descartamos por o sea, no, como que, o sea, sí das datos científicos, pero no, o sea, como que está como incompleta como tal, porque también da ejemplos y todo el tema, o sea, es como una parte de lo que podría ser. O sea, esa como sería como la pregunta, bueno, la respuesta que nos podría como distraer y ya. Bueno, el siguiente texto es la exobiología. Vamos mejor a pasar un momento a textos descontinuos porque se me está yendo el tiempo y ya. O sea, ahorita, tranquilo que ahorita volvemos, profe, no se asuste. Bueno, empecemos pues con el último, que es la de 65 a 66. En pocas palabras nos está dando la forma de cultivar alguna, o sea, nos dan una pequeña guía para hacer un huerto en casa. Bueno, la pregunta 65 es, en el cuadro número 5, la franja sombreada que aparece dentro del dibujo del reloj representa. En esta la respuesta correcta es la B. Una aproximación del tiempo que debe recibir la planta al día. Sí, prácticamente eso nos trata. Ahí mismo nos dice. Sí, cada 4 horas de luz solar al día. Y ahí nos muestra el relojito. La 66. Según la infografía, si se va a cultivar 2 tubérculos al sembrar las semillas, se debe. Aquí debemos de mirar el recuadro número 4, si mal no estoy. Que ahí mismo nos está subrayado con rosado. 15 centímetros y son tubérculos. Entonces, nuestra respuesta correcta es la B. Bueno, sigamos con la siguiente infografía. Es discontinuo, como ya lo dijimos.
y nos habla prácticamente el tema principal, los efectos secundarios de no probar los medicamentos en las mujeres. O sea, no sale los efectos como tal, o sea, simplemente nos dice el por qué se deberían de probar los medicamentos también en mujeres, porque casi siempre cuando salen afectan mayormente a las mujeres. Bueno, sigamos con la pregunta 63, que según la infografía, ¿por qué se descubren efectos secundarios en algunos medicamentos cuando ya están a la venta? O sea, sí, es que no hay que traducirla porque es súper, o sea, se entiende. Sí, la respuesta correcta es porque los medicamentos se prueban principalmente en cuerpos masculinos. Y ahí mismo nos lo dice, que, o sea, en el segundo recuadro, generalmente los medicamentos se prueban en cuerpos masculinos porque no tienen tantos cambios en sus niveles de hormonas. O sea, nos dicen que prácticamente se prueban en los hombres y no en ningún, o sea, en ningún ser femenino, por así decirlo. Entonces, claramente se descubren los efectos ya, pues cuando las mujeres lo prueban, que es cuando les causa de todo. ¿Por qué? Porque no son consideradas las mujeres para ese tipo de cuestiones. Y ya. Y las se descarta por medicamentos, son de mala calidad. En ningún momento antes nos dice que hacen muchas pruebas, solo que los hacen en hombres o en seres masculinos. La B se descarta por sin realizar ensayos previos y generales. Como ya dijimos, sí se prueban bastantes, pero en hombres. Y la B se descarta por medicamentos sensibles a las mujeres generalmente. No sea porque sean sensibles, sino que porque no se prueban en seres femeninos. Y la segunda, que es la 64. En el cuadro 2, ¿qué tipo de relación se establece entre las expresiones células masculinas, machos y hombres? La respuesta correcta es las tres expresiones hacen referencia a cuerpos masculinos. Pues hay mucho que explicar ahí, pero bueno. La B no es porque en ningún momento nos dice, ningún momento es como organismos animales, sino que se hace referencia a los, como tal, a los hombres como tal, o sea, género masculino en general, no a organismos animales. La C no es porque en ningún momento nos dice que son enfermedades masculinas, no, en ningún momento, jamás son enfermedades masculinas. Y la D, no, o sea, no son hormonas animales como tal. Y ya. Sigamos con esta infografía, es una infografía filosófica. Bueno, esta me jodió la última vez, pero bueno. Prácticamente nos habla sobre cómo... La pregunta 61 nos está pidiendo la relación entre el 1 y el 2. La respuesta correcta es... La A no es porque en ningún momento está en contra, la B en ningún momento pues es una razón a favor, entonces nos queda la ejemplificada. La respuesta correcta aquí es la C. 2 ejemplifica lo dicho en la 1, que es Isaac Newton, lo conocía como filosofía de la naturaleza antes de que el campo concreto de estudios pasara a llamarse física. Y el 1 en mis tiempos el término filosofía abarca todo el estudio del mundo, incluido la ciencia. Esta pregunta nos pide explicar cuál de las siguientes opciones presenta una explicación de la naturaleza. La respuesta correcta es la